Importante para mí hablarles del mieloma múltiple, ya que esta es una enfermedad cuya epidemiología siempre era un poquito más desconocida. Nos teníamos que basar en mucha epidemiología internacional. Esta es una de las diapositivas más importantes que utilizamos por mucho tiempo, donde nos habla sobre el mieloma múltiple, lo que hablábamos a nivel mundial. Difícilmente conocíamos lo que ocurría en el país y simplemente se considera pues una de las enfermedades hemato-oncológicas más comunes después del linfoma no Hodgkin y un poquito por arriba de las leucemias agudas o casi a la par de las leucemias agudas. Poco es lo que se ha escrito en mieloma múltiple, por eso no figuramos mucho en el mapa. Mi trabajo ha sido un poquito poner al mieloma múltiple mexicano en el mapa. Esta es quizá de las publicaciones más antiguas, que era pues alguien que fue nuestro maestro Luis Sánchez Medal, maestro de mi maestro Juan Labardini, junto con otros médicos quienes se encargaron de hablar del mieloma múltiple. 8 son los mielomas múltiples que se consideraron para esta revista en 1953 sobre un trabajo en neoplasias malignas, las cuales era importante saber cuáles eran las que se encontraban. Se hablaba de neoplasias junto con el doctor José Vaz Villaseñor y Sánchez Medal, quienes son los promotores de la hematología nacional, y obviamente pues se habló de la cantidad de mieloma múltiple en un montón, en un grupo de neoplasias hemato-oncológicas, después de los cuales 11 enfermos se consideraron que después de poner aceite de prostano de uretano podían generar una neoplasia similar al mieloma múltiple. 8 son los casos, sin embargo la mortalidad es muy alta y eso es lo que tenemos en ese caso. Para el 98 se decía que era una de las principales causas de muerte, 595 cuatos, 400 casos nuevos y un predominio para mayores de 40 años, ligeramente más en los hombres. Un año después se considera ya dentro de las 20 principales causas de muerte y hasta la fecha no ha salido de esa lista las 20 principales causas de muerte por cáncer en el país. Pocos son los autores que se tenía entre 1970 y 2004. Decíamos 1953, quien habló de mieloma múltiple, Vaz Villaseñor y Sánchez Medal. Entre 1970 y el 2004, el doctor Jorge Vela, quien era un profesor de la raza ya retirado en los últimos 2 años, junto con Vaz Villaseñor, junto con los Ruiz Argüelles, trabajos de allá de Monterrey y de Puebla, y el doctor José Luis Avilés del siglo XXI eran los que hablaban un poquito de mieloma múltiple. Instituto Nacional de la Nutrición, de la Raza, IMSS y del siglo XXI del IMSS, era lo que se hablaba. 492 casos analizados entre todas estas revistas que podíamos nosotros encontrar que se hablaba de mieloma múltiple. Importante fue la fundación de lo que es la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, fundada por Sánchez Medal, fundado por el doctor Vaz Villaseñor, y obviamente se hizo el órgano representativo, la revista de hematología, donde se hablaba de todos los trabajos libres y trabajos en póster, de todas las neoplasias hematológicas se presentaban en todos los congresos que anualmente se representan. Hoy en los próximos, por cierto, finales de septiembre tendremos esta reunión de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Entre el 2005 y el 2019 hablamos entonces de un crecimiento tan importante de las escuelas hematológicas en el país, y aquí se ve pues la lista, nada comparado con aquello de 1970 al 2005, donde solamente 3 o 4 autores hablaban de mieloma múltiple. Hoy, después del 2005 hasta el 2019, pues obviamente las escuelas y los trabajos con la palabra mieloma múltiple en las diferentes modalidades de investigación se presentaron y se habló de 4,552 casos. Muchos de estos 4,552 casos eran los mismos, de tal manera que no podíamos hablar que teníamos 4,552 casos, sino que pues, se mencionó de 4,552 mielomas cuyos trabajos eran mieloma múltiple de alto riesgo, mieloma múltiple en trasplantes, mieloma múltiple con respuestas terapéuticas, falla terapéutica, pero era la misma población de pacientes. Posteriormente a estos 4,552 casos mencionados en la academia, hablamos obviamente de los mismos datos. Un trabajo importante que empezamos nosotros a desarrollar entre el 2016 en adelante, 2015 en adelante, 2014, 2015, 2016, apoyado justo con el grupo de la Sociedad Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Unidos Trasplante Médula Ósea, pero más con la primera,
pues se nos dio la oportunidad mediante la industria farmacéutica de empezar a buscar la carpeta para poder incluir el mieloma múltiple dentro de lo que era el Seguro Popular. En el Consejo de Salubridad General en aquel tiempo, quien avalaba las enfermedades, pues se consideraba que el mieloma múltiple era una enfermedad que no generaba gastos catastróficos, ni la conocían. Formaba parte de una lista muy, muy vergonzosa que se llama cánceres invisibles. Es decir, lo que no conoces no lo tienes y si no lo tienes no existe. Y el mieloma múltiple formaba parte de ellos. Con la Sociedad Mexicana de Lucha contra el Cáncer y algunos reuniones en el Senado de la República en aquel entonces, 2013, 2014, se nos dio la oportunidad de hablar sobre el mieloma múltiple, la existencia de esta posibilidad, de esta enfermedad que estaba atacando a los mexicanos, y lo primero que se nos preguntó, bueno, entonces, ¿cuántos mexicanos tenemos con mieloma múltiple? Y es como nos dimos a la tarea de cuántos mexicanos teníamos con mieloma múltiple. Este fue uno de los primeros trabajos que nosotros presentamos, está publicado en la Gaceta Mexicana de Oncología, donde documentamos, gracias a la Secretaría de Salud y a todas las fuentes que están aquí en la referencia esta diapositiva, hablábamos de 2.569 casos en el 2000. Todo lo que tuviera mieloma múltiple en todos los archivos de la Secretaría de Salud se estaba reportando en ese año 2015, pues eran 2.569 casos. Encontramos algo muy importante. Sabíamos que el mieloma múltiple era una enfermedad de personas mayores después de 60 años, que era muy difícil que un paciente joven tuviera mieloma. En esta población mexicana identificamos que sí, efectivamente, el 48.4% son más de 60 años, pero ojo, entre los 20 años y los 59 años estamos hablando de 50.4%, es decir, la mitad de la población mexicana puede tener mieloma múltiple menores de 60 años. Aquí algo súper importante es que entre los 20 y los 59 años de las gentes que tenían mieloma múltiple, pues son las gente que trabajamos, son las gente que formó la sociedad económicamente activa, somos la gente que estamos trabajando. Y esas personas con una enfermedad como el mieloma múltiple y diagnosticada como se está diagnosticando en nuestro país, estamos hablando de gente que trabaja y que por la incapacidad funcional que la enfermedad genera deja de trabajar y que va a requerir un compañero o un acompañante que lo lleve al hospital porque desafortunadamente no es una enfermedad que estamos detectando a tiempo. Hoy nuestra causa es hacer un diagnóstico oportuno, pero en aquel tiempo era saber cuántos mielomas eran. Y era importante que supieran que más de la mitad de los pacientes con mieloma múltiple formaban parte de la sociedad económicamente activa y que estos iban a dejar de trabajar y que iban a requerir de un acompañante y compañero que también iba a dejar de trabajar y por lo tanto mermaba el bolsillo de la familia, generando una erupción en el 33.3% de la economía de la familia, lo que significaba por definición, según la OMS, un gasto catastrófico. De ahí entonces que nosotros podíamos identificar pacientes con mieloma múltiple. Tuvimos la oportunidad de tener al paciente más joven de mieloma múltiple publicado en esta revista electrónica, se encuentra en línea, la Journal of Oncology. Es un paciente que nosotros tenemos en el INCAN, todavía vivo hasta la fecha, es un excelente TikToker, por ahí anda de influencer. Se detectó de 17 años, es el chico más joven con mieloma múltiple, pero el chico más joven porque hay otros más documentados en la India de 8 años y de 9 años, pero cuya diagnóstico se hizo y desafortunadamente la fatalidad llegó a ellos, no se pudo estudiar. Bueno, este es el chico más joven publicado y registrado, estudiado, trasplantado, cementado, radiado y manejado con drogas de última generación y vivo hasta la fecha, 7, 8 años ya tiene con nosotros, con lo cual pues es algo que nos llena de orgullo y además tiene un patrón importante, el señor que ustedes ven aquí es su abuelo que también fue paciente de nosotros y falleció obviamente por mieloma múltiple. Y obviamente la familia ya arisca y con algunos síntomas, pues luego nos buscaron. Este chico lo vio primero la doctora Talavera en el Instituto Nacional de Pediatría, pero inmediatamente después nos lo pasó a nosotros y sí, el diagnóstico ahí está. En el 2017, 1,703 casos. Aquí ya se une la doctora Aline Ramírez con sus 400 casos. Hoy la doctora Aline Ramírez es la médico que más mielomas tiene en el país. En el IMSS La Raza y el doctor Jorge Vela, después siguen nosotros, Instituto Nacional de Cancerología, y después pues la doctora Débora Martínez en el Instituto Nacional de la Nutrición. Pues obviamente todo lo que hablaba de Globocan hablaba de más o menos 1,500, 1,200, 1,300, dependiendo donde esté el año. Pues estamos más o menos en eso, el mieloma múltiple es al año casos nuevos, estamos detectando 1,200, 1,500. Si ustedes consideran que el año que le buscamos bien rascadito, que fue el 2015, estamos hablando de 2,500 casos,
Y Globocan a la fecha y nuestra base de datos del 2017 hasta la fecha estamos detectando entre 1.600 y 1.700. Se nos están perdiendo 1.000 pacientes con mieloma múltiple que muy probablemente no están llegando a los centros que ven mieloma múltiple. El mieloma múltiple es algo que ustedes tienen que saber que tiene su capacidad de adaptación, así como esta revista del Nature, esta planta que ustedes ven aquí es muy diferente, es la misma planta, solamente en diferentes ecosistemas, y en diferentes ecosistemas crece de manera diferente. Y esto es lo que sucede con la célula de mieloma múltiple. Dependiendo del ecosistema que lo tengas, tiene la capacidad para adecuarse. Llega, golpea, te deja golpear, se deja casi vencer. Cuando la respuesta inmunológica, la médula ósea cree que está ganando, esta chica se le esconde detrás y la respuesta inmunológica ya no la detecta. Y aparte que no la detecta, la neutraliza. Después que la neutraliza, la utiliza para subsistir a su favor, de tal manera que la célula de mieloma múltiple favorece el crecimiento y la replicación de sí misma, favoreciéndose con un escudo protector que lo hace la respuesta inmune. Si la médula ósea fuera este portaaviones donde cada chico de colores es una enzima y una proteína y cada una hace lo suyo para que los aviones despejen y aterricen sin ningún problema y el barco se mantenga a flote, pues obviamente cuando llega la respuesta inmunológica uno médicamente cree que le está dando en la torre el mieloma múltiple en la primera pelea, y pues el mieloma múltiple, el de moradito, la célula moradita o el Barney que está ahí, pues parece ser que está perdiendo. Sin embargo, cuando se adecua, cuando se adapta, la respuesta inmunológica, todos los policías, que es la respuesta inmunológica, tratan de poner calma en un pleito y ya no saben quién lo originó. Y se genera un caos donde la respuesta inmunológica parece tan confundida que las células empiezan a dejar de trabajar. Y la célula del mieloma múltiple ya está muy posiblemente disfrazada de cualquiera de estos policías y nadie sabe quién inició el problema. Esta es la respuesta inmunológica que empieza a adecuar, es una lista que adapta la inmunidad humoral, así como la inmunidad celular. Todos los mecanismos de defensa que la célula del mieloma favorece para protegerse están aquí enlistados, pero se los dibujo más bonito. La célula de mieloma múltiple es la que ustedes ven adentro y obviamente toda la respuesta inmunológica, que son lo de la lista acá, pues están dibujados, cada célula está representada. Cuando en teoría cada célula debe darle una tunda a la célula de mieloma múltiple, esta en la primera instancia se deja golpear. Pero cuando menos se dan cuenta, por muchos mecanismos proteicos, enzimáticos y reguladores, empieza a confundirse, a mimetizarse con la respuesta inmunológica. Y entonces la célula del mieloma múltiple, una vez que ya está bien prendida, pues como Luis Miguel rodeado de sus, de sus guaruras. Los guaruras van haciendo, obviamente, lo escuché ahí con Lionel Messi, yo creo, los que les gusta el fútbol, pues obviamente cómo hacen la cápsula, se meten a la bolsa, esa es la bolsa, o el presidente, pues el Estado Mayor Presidencial, o más bien el presidente de Estados Unidos con todos los chicos de negro, excepto lo que ocurrió con Trump recientemente, pero los guardias, el servicio secreto tiene este mecanismo de generar una bolsa en la cual la respuesta inmunológica está protegiendo al que está adentro, en este caso el presidente, en este caso la célula de mieloma, entonces nadie lo puede golpear, nadie lo puede identificar, nadie siquiera lo puede ver, ni siquiera lo puede retratar. Y así es como la célula de mieloma múltiple empieza a replicarse y empieza a favorecer un crecimiento de la carga de la enfermedad, lo moradito más oscuro, y una disminución de la respuesta inmunológica, la cual se va agitando, agotando, desgastando y confundiendo. Y esto a la par va con relación a la progresión de la enfermedad. Mucho se ha hablado del mieloma múltiple, mucho hemos hablado al respecto. 783 pacientes entre el 2006 y el 2021 tuvimos nosotros en el Instituto Nacional de Cáncer. El dolor óseo es lo que más se tiene. Las fracturas patológicas, la hipercalcemia, la falla renal. Y esto está muy ad hoc con lo que dice el doctor Kyle en la clínica Mayo, el doctor Riccardi en Dana-Farber. Todas las series donde habla que el dolor óseo y las fracturas patológicas, así como la hipercalcemia, la falla renal, la anemia, son los síntomas más importantes en el campo, es muy parecido. La invasión de una célula de mieloma múltiple al sistema normal óseo, donde las células normales como esta que ustedes ven aquí están bastante latentes, libres y haciendo su chamba, cuando la célula de mieloma múltiple llega, invade, satura la médula ósea, impide el crecimiento celular, impide el desarrollo celular y empieza a desvanecer la producción de las células. No hay glóbulos rojos, por lo tanto hay anemia. No hay glóbulos blancos, por lo tanto hay
riesgo de muchas infecciones. No hay tantas plaquetas, por lo tanto hay muchas hemorragias. Empieza a desgastar el intercambio óseo de los osteoclastos y los osteoblastos, el hueso no se regenera, se adelgaza, se perfora, se desvanece y se rompe, y vienen las fracturas patológicas. Esto es en sí la fisiología más importante del mieloma múltiple. Importante que hablemos de esto, de entre 3 a 8 meses el médico general con un paciente con dolor óseo de diferentes condiciones se la pasa gastando su tiempo con el médico general. El 78% tiene malestar general y dolores. Tardan 3 a 8 meses en lo que un médico general lo manda a una. Después de 2 a 24 meses, en promedio 11.2 entre el médico especialista y entre el médico especialista y el médico del primer contacto que va a atender mieloma múltiple. El 53% de los mielomas nos los manda el internista, el 24% los retiene el ortopedista, el 11% los retiene un hematólogo buscando anemias y otras cosas, el nefrólogo 6% buscando falla renal y el oncólogo porque le vieron lesiones feas en los huesos y creen que son metástasis y están buscándole otra cosa y todos ellos eran mieloma múltiple. Nuestros pacientes en el instituto llegan caminando 188 de los 783 que hablamos. En bastón 115, en silla de ruedas 359, en camilla 93, hospitalizados 28%, es decir, vean la incapacidad funcional. El chico que ven ustedes en silla de ruedas ahí junto al expediente donde está ese pico monoclonal verde tan importante, pues es el chico que después de un tratamiento ya se ve así. Lo ideal es que los muchachos lleguen así. Sí, tengo mieloma, pero todo puedo caminar y puedo trabajar. Este hombre no trabajaba. Este hombre, a pesar que no trabajaba, pues perdió a la esposa, perdió a la familia, perdió el trabajo. Hoy está bien, se ve bien, pero tuvo muchas pérdidas y eso también nadie lo repone. Anemia, falla renal con lisis tumoral, calcio aumentado, proteínas aumentadas, albúmina baja, globulinas aumentadas, deshidrogenasa láctica aumentada, examen general de orina con proteinuria, biometría hemática y anemia. Cualquiera de estas combinaciones usted puede sospechar de mieloma múltiple. Ojo, son pruebas baratas, una biometría hemática, una química sanguínea, unos electrolitos séricos, una prueba de funcionamiento hepático, un examen general de orina con dolor óseo en un paciente que tiene un dolor constante, progresivo, intensificado, y con estos cambios usted puede sospechar mieloma múltiple y no se va a confundir, no la va a regar. No le dé pena, piense en mieloma múltiple cuando tenga todas estas combinaciones, combínelo como quiera y no se va a equivocar. ¿Qué puede hacer usted aquí? Bueno, ya le hicimos estos exámenes. Bueno, hay quien le hace proteína de Bence-Jones. Ojo, la proteína de Bence-Jones es buena cuando sale positiva, pero si sale negativa no lo excluye. Un porcentaje alto, todavía no tengo cuál lo estamos buscando porque ahí tenemos toda la información. ¿Cuántos médicos piden proteína de Bence-Jones? Es decir, llevan la textura normal, es decir, llevan la batuta como estamos, dolor óseo, hombre, dolor progresivo, trae anemia, trae falla renal, trae hipercalcemia, trae globulinas aumentadas. Vamos a pedirle entonces unas pruebas, unas proteínas de Bence-Jones negativas y ahí se pierden, ya se perdieron. Es decir, llevaban bien el trayecto, pero nomás en las proteínas de Bence-Jones y ya se confundieron. Ojo, es que la gente les vendió la idea de que la proteína de Bence-Jones es sinónimo de mieloma. Sí, si sale positiva, sí, pero si sale negativa, no lo excluye. Y usted tiene que regresarse el camino inicial, anemia, dolor óseo, hipercalcemia, etcétera, etcétera, y verá que no se va a confundir. A lo mejor tiene lesiones líticas si no se equivoca. Si usted no es médico hematoncólogo, es lo más que puede hacer. Ya lo sospechó, no se va a confundir. Busque un hematólogo, dígale de mieloma, busque un hematólogo y con esto usted le va a ahorrar un montonal de tiempo al paciente. Les decía, 63% de los pacientes tenían globulinas aumentadas, es decir, de los 700 y tantos pacientes que nos llegan al INCAN, 63% ya se podía ver que era un mieloma múltiple en todos los estudios con los que nos llegaron a nosotros y ahí pues lo perdimos. Se puede hacer diagnóstico por pico monoclonal, por células plasmáticas, por lesiones líticas. En 1950 no cambiaba mucho el diagnóstico hasta el 2008. Ven qué charcote tan grande. 1950 hasta el 2008. ¿Cuánto tiempo pasó para poder hablar de las cadenas ligeras, del FISH, de la resonancia magnética, del perfil de expresión genética? Cosas que hoy son más sofisticadas, pero si hoy seguimos pensando en lo mismo que les comenté en las diapositivas anteriores, no se van a equivocar, van a seguir haciendo bien. 20 a 30% de los pacientes con mieloma múltiple pueden alcanzar más de 10 años de supervivencia si se detecta a tiempo. Se trata de detectarlo a tiempo, de lograr una respuesta profunda, una respuesta completa para poderlo mandar
a un tratamiento adecuado. Mientras más temprano lo trates, mientras más pronto lo trates y mientras mejor lo trates, la respuesta es más profunda. Y si la respuesta es más profunda, el paciente vive más. ¿A qué me refiero con profunda? Que inmediatamente la detección de la enfermedad se va a cero o más abajo de cero. Y si eso lo logras en el primer tratamiento, la supervivencia a 10 o 20 años es mucha. Antes la gente se moría. Le digo porque mi historia en el mieloma múltiple es esa. Yo tomé la clínica en mieloma múltiple como residente entre el 2005 y 2008, todos se nos morían. Después del 2010 yo me hice titular de la clínica de mieloma múltiple, se nos seguían muriendo porque no teníamos tratamiento, estábamos en el esteroide, en el melfalán, y el trasplante era la única opción curativa, pero era caro. Vino el Seguro Popular y nos solventó muchas cosas, pero ¿cómo llevarlos al trasplante? No es, ya tengo mieloma, trasplánteme, no, hay que darle un tratamiento para disminuir lo más que se pueda la actividad de la enfermedad, y una vez que tú disminuyes la actividad de la enfermedad, el paciente le va mejor, por lo tanto puedes cosechar las células necesarias para hacer trasplante. Después del 2002, el bortezomib llegó, que es un inhibidor de proteosomas, la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida, el carfilzomib, el panovinostat, ixazomib, daratumumab, el otuzumab, újule, un montonal de cosas que nos llegaron, pero nosotros como gordo en panadería del 2009, del 2010 al 2016, era talidomida dexa nuestra única opción y el trasplante. Y sí, veíamos muchos estudios en todo el mundo, pero eran tratamientos caros y muchos no habían en México. Y eran muy caros. De ahí que el Seguro Popular tendría que haber sido una opción para tratar ese grupo de pacientes en esa época. Hoy con la gratuidad, pues ya lo tenemos todo. Hoy el pronóstico del paciente cambió por mucho. Esta lucha que se hizo por 15, 14, 15, 16 y 17 hasta el 18, cuando se logra la gratuidad, pues fue muy afortunada para los que hoy en el 2018 en adelante tuvieron diagnóstico de mieloma. Muy desafortunada para los de antes del 2010 para atrás. Y pues los que estuvieron entre el 2010 y el 2016, pues fortuito y algunas veces calaminático, como decían los amigos míos, porque la verdad si tenías lana podías pagar esos tratamientos, si no los tenías, no los podías pagar. Y ese es el asunto de la gratuidad que hoy tenemos, pues bueno, bendito Dios, se tiene, como sea que se haya tenido, se tiene, y hoy la opción de terapéutica han cambiado. Los beneficios específicamente, vean los costos. Los inmunomodulares, talidomida, lenalidomida, pomalidomida, que son inmunomoduladores, cada uno de ellos más caro. Los inhibidores de proteasomas, bortezomib, carfilzomib, ixazomib, cada uno de ellos más caro. Anticuerpos monoclonales, daratumumab, isatuximab, velotuzumab, cada uno de ellos más caro. Y ojo, no son un tratamiento para cada enfermedad, son combinaciones. Usted ahí juega entre inmunomodulador con un inhibidor, con un anticuerpo monoclonal. Son combinaciones cuyos costos por mes están entre los 200, 300 hasta 600 mil pesos. Y pues bueno, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, yo te le dije, bueno, bendito sea Dios, como sea, ya tenemos gratuidad, 2018 tenemos gratuidad, tenemos acceso a Aborte, tenemos acceso a Carpin, tenemos acceso a IXA, a Lena, Poma, y bendito Dios, los pacientes les va bien. Cuando creemos que ya teníamos todo, pues aparecen los biespecíficos y los CAR-T-cells, cuyos costos son mayores, y hoy solamente se ven. Hoy sabemos que el mieloma ya no se nos muere, pero recae. Y recae temprano si no lo tratas bien y no lo detectas bien y temprano. Mientras mejor lo trates en la primera línea, mejor le va al paciente. Todos los riesgos específicos que el paciente tiene es hacia favorecer el mejor tratamiento y siempre con miras al trasplante, porque el trasplante sigue siendo una buena opción. Pero no todas las mejores opciones son, tienes que demostrar que hay eficacia, que no son tóxicos y permitir la recolección adecuada de células. Esta es una serie de casos de nuestro grupo de pacientes que les decía el poco fortuito, que ya no se nos morían porque ya había trasplante, pero no tenían lana para comprar otros anticuerpos o otros medicamentos mejores. Talidex era lo más barato y esta es una población de casi 100 pacientes que tratamos con talidomida, ciclofosfamida, exametasona. Como ven, esta curva fue publicada en un trabajo en Roma que presentamos nosotros en Roma por ahí del 2017, si no mal recuerdo. 244 pacientes, una supervivencia alta para la época y la verdad lo que nos dio pues muchos adeptos y mucha gente que nos creyera en otros países de lo que se estaba haciendo en México con nuestros escasos recursos. Vinieron los inhibidores de proteosomas, igual la supervivencia sumada a la talidomida dexa con bortezomib o carfilzomib vino a mejorar más la supervivencia, por lo tanto el paciente cada vez le estaba yendo mejor. Todos los pacientes que no eran candidatos a trasplante, pues obviamente hay que buscar otras opciones. La talidexa era una opción. Sin embargo,
Hoy en día no nos logramos poner de acuerdo y es que el mieloma múltiple se ha individualizado. El paciente con mieloma múltiple requiere un tratamiento específico a cada uno. Y entonces, si no logramos el mejor tratamiento del paciente, va a recaer pronto y va a requerir segundas líneas. Y como ven aquí, les presento todas las segundas líneas, este mosaico de posibilidades, porque cada médico es un mundo y cada paciente es un mundo, entonces cada quien le da lo que le puede dar o le tiene que dar o le alcanza a dar. De ahí que me regreso al origen. Sí diagnosticamos. Si bien nuestra lucha que iniciamos con la lucha mexicana contra el cáncer fue lograr gratuidad y que todos tuvieran acceso, hoy en día nuestra lucha es y debe ser encaminada a buscar esos 1,000 pacientes que no estamos detectando. Nos están llegando 1,600, 2015 rascando, le encontramos. Hay gente. Hay que buscar a esos pacientes que no están llegando con el hemato-oncólogo y hay que buscar al paciente en etapas más tempranas, porque mientras más temprano, menos deja de trabajar y más produce. Mientras más temprano lo detectas, mejor tolera. Mientras más temprano, el beneficio es mayor, mayor supervivencia, mayor profundidad. Mientras mejor des una primera línea, menos vamos a ver estas cosas en segunda línea y la supervivencia todavía va a ser mayor. Entonces tenemos que hacer un traje a la medida para cada paciente, pero para ello tenemos que tener el paciente encima. Muchos son los tratamientos que están llegando, como estos, los bioespecíficos que les digo, ya están, los bioespecíficos ya están en México, lamentablemente no en la parte pública, sino en la parte privada. Y aquí yo quiero tener un poquito más de ojo, porque por mi inexperiencia hace 10 años, cuando hablábamos de estas cosas, pues fuimos muy víctimas de la industria farmacéutica, porque nos apoyan mucho, nos capacitaban, etcétera, etcétera. Pero es de cuenta que hoy apenas estoy como, era el chico, si me llevan la historia, era el chico que tenía mucha hambre en el 2006, 7, 8, 10, 11, mucha hambre, y que todos los pacientes se me estaban muriendo y que yo nomás como un chico pegado en el aparador viendo cómo en el mundo están poniendo Vortecarfi, Lena, Poma, y yo nada más viendo ahí en el aparador. Y hoy que tengo Vortecarfi, Lena, y que apenas acaba de llegar, que estamos muy maduros en que tenemos todas las drogas, ya nos están queriendo encasquetar los bioespecíficos. Espérenme, industria, espérenme, déjenos hacer el callo que no hicimos hace 10 años por muchas cosas. Hoy sí tenemos las drogas, empecemos a sacar esto y posteriormente tendremos que tomar la batuta y ponernos a raya con el mundo, que ya están los bioespecíficos, pero eso está caminando bien rápido. Cuando yo creí que tenía todas las respuestas, de repente me cambian todas las preguntas, me cambian los tratamientos y me cambian las mejores opciones, porque hoy ya son más caras y según son las mejores. Y estos son los bioespecíficos, los CAR T-cells. Los CAR T-cells, estamos hablando de la capacidad de reestructurar nuestra respuesta inmunológica, invitar a ese policía que está como loco queriendo agarrar a muchos sin agarrar, a decir, espérate quieto, relájate, no corras, identifica tu objetivo otra vez, ¿dónde está? No lo ubicas, levántate, busca un punto más alto, ya lo viste, ahora sí, sobre él otra vez. No te confundas con la demás gente o las demás doñas o rachos que se están golpeando, que nomás se llevaron por la ola de la golpiza, pero quien inició el pleito está muy posiblemente sentado allá en la cantina con el bartender burlándose de todos los que se están peleando acá. Esa es la célula de mieloma. Los CAR T-cell habla de reestructurar la respuesta inmunológica, de elevar a este policía y decir, mira, el cuate que sea el bartender burlándose fue el que empezó todo. Olvídate de todos los que se están desgreñando aquí. Vamos tras él, que fue el que empezó todo. Reestructurar la respuesta inmunológica es el camino que nos está llevando los CAR T-cells. Y los CAR T-cells, como les decía, ni siquiera nos hemos acabado la lena que tenemos o la poma, que estamos como gordos en panadería, y de repente ya están los bioespecíficos a la puerta de la entrada, y de repente ya están los CAR T-cells, y los CAR T-cells ya es de primera generación, segunda generación, tercera generación, es decir, nos estamos volviendo locos, apenas tenemos una gordita, es decir, ¿se acuerdan de la película de Macario, cuando no le quería dar el pollo ni a Dios ni al diablo y llegó la muerte? Pues a él sí le comparto. Pues bueno, cuando al fin tenemos una pierna de ese pollo frío, pues nos están presentando un pavo bien calientito de Navidad, oliendo y rebosante de jugos y bien olorosos, pero no tenemos lana para ello. Así estamos en el mieloma múltiple, compañeros, y la verdad pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos invitaron para ello.
y invitarles a que este 5 de septiembre es el Día Internacional de Mieloma. Tendremos eventos para los pacientes con mieloma múltiple en el Instituto Nacional de Cancerología, y el 4 de septiembre en la sesión general hablaremos algo de mieloma múltiple. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo de todo corazón.